Sí. Allá volvió a empezar la grabación. Buen día, profe. Nos tocó el tema medidas de dispersión. El grupo lo conforma Andrés Camilo Piratova, Cristian David Díaz, José Ricardo Torres y Walter Cupitra. La medida de dispersión nos informa cuando ésta se aleja del centro de las variables. Un ejemplo, que tenemos el número de una variable de 0 a 1000, donde validamos que el centro sería el número 500. Ese sería como un ejemplo. Tenemos el rango. El rango representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Como nos representa la imagen, tenemos un ejemplo: el valor máximo es el 9 y el mínimo es el 3, dando como un resultado del rango el número 6. Tenemos el rango intercuartílico o rango intercuartil es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos. Consiste en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. El rango intercuartílico es altamente recomendable cuando la medida de tendencia central utilizada es la mediana, ya que este dato estadístico es insensible a posibles irregularidades en los extremos. Lo podemos representar con IQR, validando que el rango será QR, Q3 menos Q1. Por lo tanto, en distribuciones con una gran asimetría, es más apropiado medir las tendencias centrales y la dispersión mediante la mediana y el rango intercuartil, respectivamente. Vamos a mostrarle un ejemplo donde tenemos un ejemplo de 20 personas. Ya automáticamente nos bota los datos organizados y vamos a medir el tercer y primer rango intercuartil. Como nos damos de cuenta, entonces el primer rango intercuartil será el sujeto número 1. El número 1, como es un rango, pues se divide entre 4. Como es decimal, entonces tomamos los primeros valores de arriba, sacamos la mediana y tenemos el X5. Entonces en la parte de abajo vamos a ver que el número decimal 525 y D es igual a 0.25, el cuartil es 1. Entonces decimos que Q1 es igual a X5, o sea, 28 más 0.25, Q6 menos Q5 es igual a 28 más 0.25. Ese resultado nos da 28.25. De igual forma, así sacamos el segundo rango intercuartil, el tercer rango cuartil, dándonos como resultado 52.75. Ya después de haber tenido estos dos valores del primero y el tercero, entonces ya lo único que nos queda es por restar y este resultado es el final 24.5. Bueno, mi siguiente tema es desviación media. La desviación respecto a la medida es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética, que pues ahí se representa el símbolo. La desviación media de la aritmética de los valores absolutos de la desviación respecto a la media debajo de x a la s. Y ahí tenemos las dos ecuaciones que lo que hacemos es calcular de pues, las dos fórmulas. Hay dos para mirar cuál es más fácil. Siguiente diapositiva. Digamos aquí hay un ejemplo de datos no agrupados.
Entonces, para calcular la desviación media de la distribución, digamos cuando tengamos 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18, lo que hacemos es para la media aritmética, es que llegamos y sumamos todos los datos que tenemos, que en este caso serían todos estos que están aquí arriba, y los dividimos por la cantidad total de datos, que tenemos 8 datos. Y eso nos da 9, que es la media aritmética. Y ahí pasamos a sacar sacamos la desviación media, que es este símbolo, que lo que hacemos es de la media aritmética, se la restamos al número primer que nos dio. Entonces, en este caso, el primer número sería 9. Entonces, el 9 lo que hacemos es restarle la media aritmética, que en este caso pues nos dio 9 casualmente. Luego le sumamos otra vez el dato que tenemos, que en este caso es un 3, y le quitamos la media aritmética. Y hacemos esto sucesivamente y lo dividimos por la cantidad total de datos, que es 8. Eso sería para un total de 2,25. Así sacamos un ejemplo de desviación media con datos no agrupados. Y ahora para datos agrupados. Ahí lo que hacemos es, digamos, aquí ya tenemos todos los datos en fila y en orden. Entonces, para sacar el resultado, primero tenemos que sacar la media aritmética, que en este caso sería esta tabla, que es el total de datos, que la tenemos acá, que es 457.5. Esta la sacamos multiplicando x1 por fi, x y por fi. Y lo vimos en la cantidad total de datos, que es, en este caso, fi, que es 21. Entonces, al dividir los datos nos da la media aritmética, que nos da 21.768. Y ya con la media aritmética, pues sería simplemente dividirlo en la cantidad total de datos, que es 21. Y aquí nos da 4.69. Listo, buenas tardes, mi nombre es José Ricardo, me correspondió el tema de varianza. La varianza es la medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la medida de una distribución estadística. Entonces, se representa con esta función, con ese gráfico, perdón, con ese símbolo. Entonces acá nos dice que está la ecuación de cómo debemos sacar la varianza. ¿Listo? Entonces, seguimos. Entonces, bueno, acá como les decía es la función que utilizamos. Para simplificar el cálculo de la varianza, vamos a utilizar las siguientes expresiones que son equivalentes a las anteriores. Esta es como dos formas simplificadas, dos funciones simplificadas de cómo sacar la varianza. Entonces acá nos dice que varianza es igual a x1 a la 2 más x2 a la 2 y así sucesivamente con la cantidad de variables que tengamos, menos la medida aritmética a la 2 sobre el número total de variables o datos que tengamos. Entonces seguimos acá en el ejemplo, calcular la varianza de la distribución de los siguientes datos no agrupados que nos dan. Para este caso sería 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Entonces acá nos dice que la medida aritmética es igual a los datos, la suma de todos los datos dividido en 8, que eso nos daría un total de 9. Acá, como lo explicaba el compañero, entonces lo que pasa es que este 9 que está acá lo empezamos a restar al cuadrado con cada una de estas variables, con cada uno de estos datos que nos dan. Ejemplo, 9 menos 9 al cuadrado más 3 menos 9 al cuadrado más 8 menos 9 al cuadrado, así sucesivamente, sobre la cantidad de variables o datos que nos dieron, que en este caso son 8 y eso nos daría un total de 15. Listo. Para temas de datos agrupados, calcular la varianza de la distribución de la tabla. De esta tabla, lo que se hace es que añadimos la columna de marca total con frecuencia absoluta, que sería XI por FI. Queremos hallar este número, 1820, que es el que nos da la multiplicación de H1, que es la marca total, más por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Para obtener, dividimos por este número, que es la suma de toda la frecuencia absoluta. Entonces, bueno, acá como ya les expliqué, entonces la medida aritmética daría la 1820 dividido en 42, perdón.
Esto es un igual a 43.33. Entonces acá hemos añadido un xi a la 2 por fi, porque queremos hallar este valor, 88.050, que después dividiremos por el número total de frecuencia absoluta, que es 42, y al resultado le restaremos la media aritmética al cuadrado, que fue la que nos dio a la anterior diapositiva, pero esta vez al cuadrado. Entonces acá la varianza es igual a este número que nos dio acá, dividido en el 42, que es la frecuencia absoluta, menos la medida aritmética al cuadrado, que eso nos daría este resultado. Y ya continuaría mi compañero. Cristian. Cristian, activa el micrófono. Y ahora sí, Sí, ya. desviación típica. En la desviación típica, básicamente, como rayé las dos ecuaciones, una es como, por ejemplo, la ecuación que tenía mi compañero anteriormente en varianza, pero solamente cambia en un sentido, y es que ya no es el simbolito al cuadrado, sino que ya es el simbolito solo, y esta es con una raíz en la ecuación. Son dos ecuaciones distintas según para el caso del ejercicio o lo que se quiera hallar en el momento, según los datos. Entonces es básicamente lo mismo. Tenemos la raíz cuadrada y tenemos entonces x1, que sería uno de los datos, menos la media aritmética al cuadrado, más el segundo dato menos la media aritmética al cuadrado. Y después de haber hecho todo, solucionando toda esta parte de adentro, sacamos ya después la raíz cuadrada. Básicamente funcionaría igual con esta ecuación, solamente que agregaría otros datos diferentes. Listo. Un ejemplo para datos no agrupados. Acá en este ejemplo nos dan una serie de datos no agrupados o una distribución de datos no agrupados en el cual primero tenemos que hallar la media aritmética. Entonces tomamos todos estos datos, los sumamos y los dividimos por la misma cantidad de datos que hay. Esto nos da un valor igual a 9, que 9 vendría siendo la media aritmética. Luego ya pasamos a la parte de la ecuación en sí de distribución, desviación típica, que vendría siendo lo que expliqué en la fórmula anteriormente, que vendría siendo el primer dato, que es 9, lo pongo acá, menos la media aritmética que está acá encerrada en un círculo, también la pongo acá, encerrada en un cuadrado, más el segundo dato, y así haciendo el mismo proceso, dividiendo la misma cantidad de datos que hay. Y esto nos da un resultado para datos no agrupados en 3.87, que vendría siendo la desviación típica. Listo. Siguiente. Ahora vemos un ejemplo para datos agrupados. Acá en datos agrupados vemos la tabla con los rangos. Acá vendría X y, que es el límite inferior de clases, y acá frecuencia absoluta. Acá nos dan una serie de datos y acá otra serie de datos. Entonces, en esta serie de datos, lo que hacemos es coger estos datos y estos datos, multiplicarlos, este y este, nos van a dar este resultado. Este y este
nos van a dar este resultado. Y así con todos los datos que hay en la tabla en esas dos columnas. Y nos va a dar un total de 1820. Luego sumamos estos datos y nos van a dar 42. ¿Y qué es lo que hacemos para hallarle otra vez la media aritmética? Es coger este, dividirlo con este dato y nos va a dar este resultado. Listo, siguiente. Entonces, ya después de haber tenido esto, vamos con otro ejemplo. Acá dice que hemos añadido la columna XI2 por FI. Y en la suma de todos estos, la operación nos tiene que dar una sumatoria de 88.050. Después tenemos que dividirla por 42 y después a ese resultado le restaremos la media aritmética del cuadrado, al cuadrado, que es esta solución exactamente. Entonces acá lo vemos representado en la fórmula con el 88.050 sobre el 42 menos el 43,33 al cuadrado. La solución de estos tres números, le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos va a dar este resultado final. Y listo, profe. Esto es básicamente todo el tema que nos tocó a nosotros.